nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas continuamos nuestra explicación de la Biblia, de la historia sagrada. Estamos en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me apoyo en primer lugar en el librito de San Juan Bosco, Historia Sagrada, la séptima época, capítulo primero. Entonces, en las charlas anteriores hemos visto que Dios durante largos y largos siglos había preparado, anunciado la venida de su Hijo en la tierra como Salvador del mundo. Todo el Antiguo Testamento concretamente habla de Cristo, directo e indirectamente. Es una preparación de la venida de Cristo. Los profetas anunciaron dónde iba a nacer, qué iba a hacer, cómo iba a morir, cómo iba a ser su reino, su iglesia, los milagros que iba a hacer, que iban a hacer en la ciudad de Belén, por ejemplo, que iba a ser vendido por 30 monedas, que iba a hacer milagros estupendos, porque todo esto fue anunciado. Y bien, para que cuando viniera el Mesías, el enviado, el ungido, el Hijo de Dios encarnado, la gente supiera que es Él y no cualquier otro. Porque cualquiera puede hacer pasar por y no lo es. Y por desgracia el demonio le gusta mucho en su tremendo orgullo hacerse pasar por Dios y hacer, de un cierto modo, seguir, adorar, y la gente pensará servir a Dios siguiendo al demonio. De ahí la importancia de leer el Antiguo Testamento en la perspectiva del Nuevo. El Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. Entonces, en las salas anteriores hemos visto también que Dios había mandado el arcángel San Gabriel a anunciar a Zacarías que va a ser padre de Juan Bautista. Juan Bautista es el precursor del Salvador Jesucristo. Precursor en latín, el que corre delante, el que prepara el camino. Entonces, cuando el ángel anunció a María que iba a ser madre del Salvador del mundo, del Hijo de Dios, y dijo: ¿cómo es posible? Yo no conozco varón. Era prometida de San Juan, de San José, prometida nada más, como hoy diríamos la novia en sentido antiguo, que está comprometida, pero no están casados por la iglesia. Bien, entonces el ángel le dije: no, nada es imposible a Dios. Mire, tu pariente Isabel, la que llamaban estéril, está en su 6º mes. En este momento María dijo: aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento Dios hizo el milagro extraordinario, creó un cuerpo humano en el seno de Virgen María, milagrosamente, creó un alma humana, la llenó de gracia y santidad, y después el creador del cielo y de la tierra bien, va a tomar posesión de este alma y cuerpo, encarnarse en esto para ser la persona de Jesucristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Hemos dicho también que María va a la casa de Isabel, y Isabel, llena del Espíritu Santo, dice: ¿de dónde viene que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Y cómo Isabel sabía que María estaba esperando? Por el Espíritu Santo. Dios le reveló de dónde viene que la madre de mi Señor, entonces ahí Dios ilumina, revela a Isabel, y María en ese momento hace este cántico maravilloso del Magnificat, y en el cual profetiza que todas las generaciones van a llamar la bienaventurada. Y ella, ¿cómo sabía esto? También por inspiración del Espíritu Santo. Juan Bautista va a nacer. Finalmente, cuando quisieron darle nombre, querían darle el nombre de Zacarías como su padre, y Isabel dice: será Juan. Y pide a su padre qué nombre ponerlo, pero era mudo. Entonces le da una tableta, escribe Juan, y se abre su lengua, y ya desata su lengua y habla Zacarías. Ahí también hace este maravilloso cántico del Benedictus, y ahí anuncia que Juan Bautista será el precursor del Señor, el que va a preparar la venida del Señor. Ahora,
María va a quedar un tiempo todavía y después regresa a Nazaret y ahí San José se da cuenta que María está esperando un hijo. Entonces ahora vamos a ver lo que dice San Mateo. ¿Pueden notar esto? San Mateo 1, 18 a 24. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada significa prometida. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. Entonces aquí San Mateo no entra en muchos detalles. San Lucas sí. El ángel le anuncia: Dios te manda un saludo, María, llena de gracia, vas a tener un hijo, le pondrá por nombre Jesús. Entonces fue que había concebido del Espíritu Santo. José, aquí dice su esposo, en lo concreto es su prometido, porque todavía no están, como dije, casados en sentido nuestro. En el Antiguo Testamento el matrimonio tenía dos etapas. La primera etapa se hace un contrato de un cierto modo, pero no viven juntos. Se dicen esposos, pero no viven juntos. Lo que sería para nosotros pedir la mano, más una bendición, más consentimiento de los papás, etc. Pero esto ya no existe en nuestra situación actual. Entonces, antiguos sí se comprometía realmente, oficialmente eran esposos sin vivir juntos. Entonces aquí dice José, su esposo, su prometido, diríamos hoy, para ser más claros, porque nuestro lenguaje esposo obviamente es estar casados. No es así. De ahí el problema del lenguaje. Y los protestantes no entienden. Ahí, José, su esposo, como era justo, es decir, santo, no quería delatarla al ver que estaba esperando un bebé. Se proponía despedirla en secreto. Entonces aquí San José se da cuenta de algo. Ahora, ¿qué pasa concretamente? Y bien, San José se da cuenta que está esperando un hijo. Y legalmente, según la ley, ella tenía que ser apedreada. Entonces, ¿él qué hace? Como la quiere, no entiende. O mejor dicho, unos santos dicen, él también recibió de Dios luces y dijo: yo no soy digno de estar al lado de ella, teniendo ella el Hijo de Dios encarnado en su seno. Por eso quería, ¿no? Ahí el ángel interviene, San Mateo 1, 20. Mientras José andaba con ese pensamiento de despedirla sin denunciarla, bien, mientras andaba en ese pensamiento, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Entonces aquí San José recibe de Dios mismo, mediante el ángel, la revelación del misterio de la encarnación. Es algo muy hermoso esto. Pero el versículo anterior dice: José era justo. Otro se haría el loco, ¿no? Hubiera corrido, denunciar, matar, tomar su machete, no sé qué. Entonces, no. A veces uno no entiende las cosas. Ve, cálmate, rece, pide a Dios luz y verás que no es como usted piensa la primera vez, ¿no? Entonces Dios, enviando un ángel, interviene en el momento oportuno, disipando toda duda de la mente de José y confortando el corazón tan sensible de la Virgen, que se había confiado enteramente a la divina bondad. María también se puso en la mano de Dios: Señor, ¿qué hago ahora yo? Entonces Dios interviene en el momento oportuno. En los versículos 22-23, el evangelista, citando Isaías 7:14, trata de mostrar la mesianidad y la divinidad de Jesús, haciendo resaltar el prodigio vaticinado, significa profetizado, de que una virgen, sin dejar ser virgen, concebirá y parirá un hijo que se llamará Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Emmanuel en arameo, Amán, con nosotros, el Dios con nosotros, Emmanuel.
Porque será el mismo Dios que viniendo a este mundo va a convivir con nosotros. Entonces aquí realmente se realiza la profecía. Entonces, ¿qué dice el ángel a José? No temas tomar tu prometida María, lo que pasa ella es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué dice que José va a darle nombre? Así José asumía la paternidad a los ojos de los hombres, porque es el padre que da nombre al hijo. Todo eso sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta Isaías 7:14, muy importante esta profecía. 7:14, ved aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ya estos siglos antes, había sido anunciado. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel había mandado y recibió a su prometida. Entonces aquí pasa la segunda etapa de la boda. Oficialmente a los ojos de los hombres son esposos, pero son esposos de una manera muy, muy especial, con una misión divina, la misión por excelencia de los siglos. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí dice claramente que Jesús no tiene padre humano, humano. Digamos unas palabras más acerca de las bodas ahí. Celebraron los esponsales en un rito judío con mucha alegría, porque juntos iban a ser de padres del Salvador del mundo. Pues aunque San José no era el padre de Jesús biológico, sin embargo convenía que lo aparentase, para que las gentes que no conocían el misterio de la encarnación milagrosa no pensaran mal de la Virgen. Entonces, realmente San José es el manto protector de la Virgen. Es grande honor, ¿no? Todos los santos y patriarcas, profetas, hubieran querido ser padre adoptivo del Salvador, no, fue el único. Bien, ¿qué va a pasar? Bien, el tiempo pasa y la gente piensa que realmente son esposos como los demás, pero no es así. Son esposos puros y castos y instrumentos de Dios para la salvación del mundo. ¿Qué dijo el ángel a San José? Bien, le dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la noticia de los siglos. Ahora, los meses pasan y se acerca el momento de dar a luz. ¿Y qué va a pasar? Están en Nazaret, a unos 130 kilómetros de Belén. Sí, ¿qué va a pasar? La profecía dice, el Mesías va a nacer en Belén. Y ellos están en Nazaret. ¿Qué va a pasar? Bien, Dios va a utilizar a un rey pagano, el emperador de Roma, va a utilizar un rey pagano que manda hacer un censo en todo el imperio para ver cuántos habitantes tiene, cuántos impuestos va a cobrar, cuántos soldados va a tener, etcétera, etcétera. Y entonces Dios va a utilizar a un rey pagano que está en su mundo, en sus ideas, pero él trabaja por Dios sin saberlo. Por eso decimos, nada pasa ni un pelo cae en su cabeza sin el permiso, voluntad de Dios. Entonces a veces pasan cosas, uno dice, ¿por qué? Bueno, Dios ve el plan en conjunto. Entonces, aconteció, Lucas 2, 1:5. Aconteció que por aquellos días salió un edicto, un decreto, una ley de César Augusto, para que se hiciese el censo de todo el imperio romano. Este primer censo se hizo siendo Quirinio gobernador de Asiria,
y todos fueron a empadronarse cada cual en su ciudad. Ahora San José y la Virgen son de la descendencia del rey David. Y como son descendientes de David, son su lugar de descenso debe ser Belén, porque David es de la ciudad de Belén, ¿sí? Entonces, dicen todos y cada uno debe ir al lugar de su nacimiento, de sus parientes, de sus antepasados. Y bien, ellos son de Belén, entonces tienen que ir de Nazaret a Belén. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Entonces aquí vemos que Dios, como dije, utiliza un rey pagano para cumplimiento de la profecía. Una idea más. Aprovechando el emperador de la situación ya de paz del mundo, dije que quiso hacer este censo. Y sin quererlo realiza lo que dice el profeta Miqueas, noten esto, 5:1. El profeta Miqueas había anunciado: y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los clanes de Judá, pues de ti saldrá el caudillo, el jefe, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Dios utiliza este hombre para cumplir la profecía. Llegan a Belén. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo está ahí. Todos los originarios de Belén están ahí. Las casas están llenas. Las casas están llenas. Una familia puede recibir 2, 3, 4 familias más. Cuando llega el señor San José y la Virgen, bien tocan a las casas de sus primos, parientes, o sea, disculpe José, pero no sé qué hacer, tengo ya 5 familias allí, tengo no sé qué, ¿qué hacemos? No hay lugar, quedan tirados por la calle. Entonces concretamente quedan en la calle señor San José y la Virgen. Veamos San Lucas, capítulo 2, 4 a 20, dice esto: subió también, dijimos, José con María desde la ciudad de Nazaret a Galilea hasta la ciudad de David en Judea, que es Belén, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse con María, su esposa, su esposa sí legal, que estaba encinta. Ahora bien, mientras estaban ahí, llegó para allá en tiempo de su alumbramiento. Mire, todo el sentido del censo de César Augusto es que Jesús nazca en Belén, pero él no sabe. Él hace su censo oficial, pero Dios tiene un fin en este censo. Y bien, va a dar a luz María. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo sitio para ellos en la posada o con los familiares. El Evangelio dice muchas cosas en poquísimas palabras, muchas cosas. Por ejemplo, cuando dice no hubo sitio, aquí muestra la extrema pobreza de esta familia. La humildad, realmente pobreza. Dios asume esto, Dios asume esto en un pesebre. ¿Qué más puede hacer Cristo? Cuestión de humildad. Él, siendo el creador del cielo y la tierra, hubiera podido crear un palacio de mármol con agua caliente, electricidad y elevador, ¿no? Había podido, Dios puede todo, pero no lo hizo. Quiso nacer en Belén, en un pesebre. ¿Por qué en pesebre? Porque el mundo en esta época y en todas las épocas más o menos de paz, el mundo es orgulloso y materialista y avaro. Entonces él da acto de humildad. Por eso los religiosos, las religiosas, quedaron como restos
de la iglesia primitiva, donde todo estaba en común y una cierta pobreza, ¿no? Otra cosa importante, San Lucas 4:7 dice primogénito. Noten, eso es importante. ¿Qué es el primogénito aquí? Bien, el primogénito es una fórmula, es una palabra, es una manera de hablar de los antiguos, que es el primero. Es decir, antes no hubo, antes no, es primero. Y no significa que después hay. A veces los protestantes, como tergiversan todo, diabólicamente por gracia, bien se dice, pero es primogénito. Sí, hijo, no sea tonto. Es una fórmula en hebreo arameo que tenga 1 o 10, él es el primogénito. Por ejemplo, en una inscripción sobre una tumba en Egipto, dice, fulana murió dando luz a su primogénito. Murió dando a luz a su primogénito. Entonces, si murió dando luz a su primogénito, ¿hubo otro? No es posible, ya murió. Entonces es una fórmula, una manera de hablar, pero esta gente, como no entiende nada, tiene que tergiversar todo para decir, pero mira, aquí dice que primero es una fórmula en arameo, en hebreo. Esta gente olvida que la Biblia es una traducción, ¿eh? No fue escrita en español para decir que ya las palabras tal cual, es un problema. O continuamos con el texto del Evangelio, San Lucas 2:8. Había en aquel contorno unos pastores ocupados al raso que pasaban la noche custodiando su rebaño. He aquí que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió de luz. Ellos se asustaron. Pero el ángel les dijo, no tengáis miedo, pues os traigo una noticia de grandísima alegría para todo el pueblo. Es que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales, reclinado en pesebre. Enseguida aparecieron junto a aquel ángel una multitud del ejército celestial que alaban a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra a los hombres de buena voluntad. Apenas los ángeles se alejaron hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos a Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha anunciado. Y fueron deprisa, no flojos, deprisa. Encontraron a María, José, el niño, reclinado en pesebre. Y habiéndolo visto, manifestaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando a Dios, alabándole por todo lo que habían visto y oído, según se los había dicho. Entonces aquí vemos algo interesante. Los primeros a quienes Dios manifiesta el nacimiento del Salvador, bien, no son los grandes intelectuales, los biblistas de Jerusalén, son unos pastores de animales, gente sencilla. Dios resiste a los soberbios, había dicho la Virgen en el Magnificat, y da su gracia, su luz a los humildes. Ahora tomamos unas notas como comentario. Primero veamos la divina providencia acerca de este asunto, divina providencia. Entonces, hacia unos 700 años, que el profeta Miqueas había predicho el lugar del nacimiento del Señor en Belén. Unos 700 años antes de Cristo había sido profetizado esto.
Segundo, vemos que Dios no desampara, cumple la profecía utilizando un emperador pagano. 3, vemos que José y María obedecen al edicto del rey. Vemos también que Dios es amor. Dios es amor. Para redimirnos se hizo hombre, el eterno Hijo de Dios, y escondió su majestad y omnipotencia bajo la forma de un pobre y desválido niño. El ángel dijo a San José, el Hijo de Dios va a hacerse hombre para salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué Cristo se hizo hombre? Para salvarnos del pecado y del infierno y darnos derecho a la vida eterna. Entonces ahí vemos el amor y la caridad de Dios nuestro Señor. También vemos que nuestro Señor nace, dijimos, en Belén, y la Iglesia fijó esta fecha del nacimiento del 24, la noche del 24 al 25. Curiosamente, el pesebre no está lejos de la cruz. Desde el inicio nuestro Señor está en las pruebas, humillaciones, privaciones, pobreza. Todo esto lo sufre nuestro Señor desde el inicio. Y les dije hace rato que nuestro Señor quiso nacer en pobreza y humildad para arrancar nuestro corazón al lujo, al gasto, a la avaricia, a la soberbia. De todas las épocas, cuando hay un poco de dinero, la gente se hincha de orgullo. Bien, Cristo siempre debe ser nuestro modelo. Y finalmente, antes de terminar este capítulo, ustedes saben que la era cristiana empieza con el nacimiento de Cristo, pero eso no se dio cuando Cristo nació. Esto dio mucho más tarde, en los años 500, Dionisio el Exiguo, un monje, hizo cálculos para fijar el nacimiento de Cristo en esta fecha, 753 del año de fundación de Roma. Ahora hay un pequeño problema, decimos Cristo nació el año 1, veremos después que Herodes va a perseguirlo, y Herodes el asesino va a morir el año 4 antes de Cristo, más o menos. Entonces la fecha que tenemos hay un pequeño error, pero no es grave, no vamos a cambiar todo por eso, pero sépanlo, si alguien le dice algo, sepan esto. Entonces Cristo, el Hijo de Dios, concebido milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo, va a tener por padre adoptivo al señor José, y por eso la gente pensaba que una familia normal que tiene un hijo, decían, cada uno no es hijo de José, de María, etc. Esto es pueblo hace, ¿sabe? Si un niño adoptivo, por ejemplo, fue adoptado, no sé, en un país, se va a otro país y con su papá y mamá adoptivo, nadie sabe que es hijo adoptivo, hasta lleva su nombre, lo mismo. Y es fe también de la Iglesia Católica que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, dijimos, y que ella siempre quedó virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por eso esas películas que hacen los protestantes, que en el momento del parto, que María está llorando, gritando, etc. Esto es otra vez un error de esta pobre gente que no sabe de qué habla, pero habla. Entonces pidamos al Señor grande fe en nuestro Señor Jesucristo y agradecerle de haberse hecho hombre por nosotros. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, inscríbense en nuestros canales Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la doctrina de la Iglesia Católica con un resumen de la Biblia y resumen de la historia de la Iglesia. Y también otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación y espiritualidad. Que Dios los cuide y los ampare. Amén.